Buenos días, mi nombre es Flavio Paladines. Voy a disertar un tema relacionado con el reconocimiento de la justicia indígena en el Ecuador, bajo los aspectos de la tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana sobre el caso de las comunidades guaraníes y taromenane dentro de unos homicidios que ocurrieron hace ya muchos años. La Constitución del 2008 reconoce al pluralismo jurídico y otorga igual valor al derecho indígena y a la justicia indígena frente al derecho estatal y el sistema estatal de administración de justicia. Pero no es menos cierto que han existido confrontaciones jurídicas entre estos dos sistemas. Desde la visión cultural, el pueblo guaraní es reconocido como la nacionalidad Guao por la Confederación de Nacionales Indígenas de la Amazonía y que fueron contactados o vienen siendo contactados desde el año 1956 dentro de un hecho lamentable cuando 5 ciudadanos norteamericanos aterrizaron en un aeroplano pequeño a orillas del río Curaray, fueron interceptados y capturados por la comunidad guaraní y posteriormente fueron ejecutados. Para ese entonces ya la comunidad guaraní tenía alrededor de 600 personas que ocupaban alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados dentro de la Amazonía ecuatoriana. Conviven o ocupan para su convivencia los bosques tropicales bajos comprendidos entre los ríos Napo y Curaray. Tienen casas a lo largo de ese territorio, de las orillas de estos ríos, y utilizan para sus actividades, o dentro de sus actividades está la cacería, está la pesca, la recolección de frutos para sostenerse, o los frutos que ellos logran cultivar de lo que siembran en dichas tierras. Su convivencia, o sea, la convivencia de los guaraníes, podemos decir que viven en chozas grandes junto a sus esposas. En estas comunidades es normal que un hombre tenga varias mujeres y comparten la habitación con las hijas casadas, con los yernos, con los hijos solteros y con los nietos. No se puede decir que por naturaleza sean violentos, pero se habla de muertes por motivos de venganza. Estos homicidios se hacen en incursiones grupales dirigidas a los lugares donde habitan conjuntos humanos rivales. Es decir, siempre están en una constante alerta y una constante disputa y enfrentamientos que conlleva finalmente a causar muertes. Dentro de la visión de la tolerancia con el aspecto a otras comunidades y con el sistema jurídico occidental, por decirlo de alguna manera, Emanuel Aceba manifiesta que necesariamente deben incorporarse dentro del aspecto de la tolerancia el juzgamiento negativo, el poder para interferir y las razones para la no interferencia. Criterio que se contrapone a lo de Rainer Forst, quien señala que el aspecto de la tolerancia carece de un contenido específico y necesita de recursos normativos que le otorgan sustancia, contenido y límites. Pero ya yéndonos al plano jurídico y sobre los homicidios que les hablaba en principio, debemos indicar que en marzo del 2013 fueron asesinados los 2 ancianos guaraníes en la comunidad Yarentaro. Esto es en la provincia de Orellana, y se presume que quien cometió esos delitos
fueron individuos pertenecientes a la comunidad Taromenane. En respuesta de este ataque a estos dos ancianos que fueron asesinados, la comunidad guaraní atacaron a las comunidades de los Taromenane y al parecer existieron varios fallecidos, cosa que no se ha podido certificar en virtud de que este caso no ha sido judicializado. Lo que sí es notorio y claro es que en la retirada de los guaraníes se llevaron consigo, bajo un aspecto de secuestro, a dos niñas de la comunidad Taromenane y las introdujeron en las comunidades de Dicaro y Yarentaro, pero por el momento se desconoce dónde estarán estas niñas. Sobre este tema y dentro del plano jurídico, en noviembre del 2013 mismo se inició una instrucción fiscal contra los guaraníes por el delito de genocidio, pero el fiscal a cargo del caso estimó que esta disposición solo puede ser aplicable para las personas que pertenezcan al entorno cultural y económico que se conoce como occidental y que, por lo tanto, al tratar de aplicarla a personas de la nacionalidad guaraní, se estaría atentando contra los derechos colectivos que la Constitución del Ecuador del 2008 reconoce y consagra a los pueblos indígenas. En este tema también ha intervenido, ha dado su criterio la Fiscalía General del Estado, la misma que es muy ambigua en virtud que no da una salida jurídica o un criterio sobre qué se debería hacer en esta clase de delitos. También interviene la Defensoría del Pueblo, pero esto lo hace a pedido de la comunidad guaraní, y aquellos quieren saber, quieren conocer, el interés de ellos es saber que se determine si, siendo ellos de esta comunidad, el delito de genocidio puede ser aplicable a esos ciudadanos, o sea, a las comunidades de esa nacionalidad o de cualquier otra nacionalidad. El criterio de la Defensoría del Pueblo está amparado o tiene su visión bajo una especie de negociación antes que de judicializar estos delitos, sino que más bien se entre a dialogar entre la Corte Constitucional o sus representantes con los representantes de las comunidades guaraníes, a través de lo cual se encuentre una salida intercultural y consensuada entre las partes del conflicto, y no que se inicie una acción fiscal o una acción jurídica contra ninguna de las comunidades. Los guaraníes como comunidad, dentro de su defensa, manifiestan o hacen hincapié en las diferencias culturales que separan a este pueblo de la visión occidental. Recuerda que, de acuerdo a la concepción de justicia y del pueblo guaraní, los hechos que se juzgan no constituyen delito alguno. Es el criterio de ellos, por lo que todo lo que ocurre dentro de sus comunidades, al margen que son delitos o no para el Estado como tal, para la justicia estatal, ellos no lo configuran como un delito o como una cosa grave, y todo lo resuelven de acuerdo a sus costumbres y de acuerdo al derecho indígena. La Corte Constitucional también da su aporte, el mismo que no es muy claro, en virtud que por un lado están los derechos constitucionales, los convenios internacionales, y bajo esa premisa, la Corte Constitucional considera que existen disposiciones constitucionales
que buscan hacer realidad la protección de la diversidad cultural. Como se puede ver, tampoco recomienda que se inicie alguna instrucción fiscal o alguna investigación o que se judicialice el tema. La Constitución del 2008, en su artículo primero, entre otras cosas, dice que el Estado ecuatoriano es democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional. Está claro que el Estado ecuatoriano es uno solo, con diferentes culturas, y es plurinacional, que significa que tiene varias nacionalidades. Pero eso no quiere decir que cada nacionalidad tenga un sistema jurídico para conocer, sancionar a los delitos que se cometen. El Estado es uno solo, una sola constitución y una sola norma jurídica para todos, reconociendo o resaltando que para los casos domésticos internos que no constituyan delitos son o abocan conocimiento las comunidades en base del derecho indígena. Esa misma Constitución, en el artículo 57, en el numeral 10 del artículo 57, y hablando sobre los derechos de las comunidades, recalca que tienen derechos a crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o constitucionario, que no podrán vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Aquí el asunto está más claro. Se dice o se habla de los derechos de las comunidades, que en ningún aspecto se pueden vulnerar derechos constitucionales. Peor aún, de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y si consideramos que en el ataque que habíamos hablado anteriormente se secuestraron a 2 niñas, pues es un delito bastante grave. En conclusión, podemos decir que el presente caso, desde todo punto de vista, es muy complejo, por lo que se debe hacer un análisis profundo en base a las normas jurídicas internas y externas. Cuando digo externas, tenemos que enfocarnos en los convenios y resoluciones internacionales y acuerdos internacionales. Lo que sí es claro es que se ha cometido un homicidio y un secuestro. En todo caso, como referencia, podemos decir que un caso similar ocurrió asimismo hace varios años, me parece que en el 2010, y que fue conocido y discutido por diferentes instituciones del Estado, dentro de las normas jurídicas en diferentes niveles, y se lo identificó o se lo bautizó, por decirlo de alguna manera, como el caso La Cocha, que fue algo similar a lo que ha ocurrido con la comunidad guaraní, con la diferencia que en esa ocasión sí se judicializó el caso, se identificaron a los responsables de ese homicidio, porque se trataba de un homicidio también, y fueron sancionados. En el caso actual no ocurre lo mismo dentro del mismo estado y con las mismas normas jurídicas, por lo que será en otra ocasión que seguiremos tratando estos temas. Muchísimas gracias, buenos días.